Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube, donde cada vídeo es una invitación a desentrañar los misterios que nos hacen humanos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resuena con muchos de ustedes, un tema que habla de esas fuerzas invisibles que nos impulsan, que nos hacen mover montañas y que a veces nos transforman por completo. Vamos a hablar de la pasión, de ese fuego interior que no entiende de fronteras, de esa chispa que puede nacer en el lugar menos esperado y encender una vida entera. Específicamente nos vamos a preguntar, ¿dónde nace el amor que rompe límites? ¿Qué secretos esconde esa fuerza imparable? Si les intriga, si sienten esa curiosidad por entender que impulsa a las personas a ir más allá de lo convencional, a desafiar las normas, a entregarse por completo a una causa, a una persona, a un sueño, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de empezar este viaje fascinante, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribir para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Y ahora sí, prepárense, porque vamos a abrir la puerta a un universo de emociones y descubrimientos. A menudo pensamos en la pasión como algo explosivo, como un rayo que cae del cielo y nos ilumina de repente. Y sí, a veces sucede así, pero la verdad es que la pasión, especialmente esa pasión que rompe límites, tiene raíces mucho más profundas y complejas de lo que solemos imaginar. No es solo una emoción fugaz, es una fuerza que se construye, que se nutre, que se forja en la experiencia. Pensemos en esos grandes artistas, esos innovadores, esos activistas que cambiaron el mundo. ¿De dónde sacaron esa energía incansable, esa determinación inquebrantable? No fue magia. Fue en gran parte una pasión cultivada, alimentada por una profunda convicción. Una de las fuentes primordiales de esta pasión que rompe barreras es la conexión profunda con un propósito mayor. Cuando una persona siente que su vida tiene un significado que trasciende lo individual, que contribuye a algo más grande que sí misma, la motivación se vuelve casi inagotable. Este propósito puede manifestarse de muchas formas: el deseo de aliviar el sufrimiento de otros, la búsqueda de la verdad a través de la ciencia o la filosofía, la expresión de la belleza a través del arte, o la lucha por la justicia y la igualdad. Piensen en Martin Luther King Jr., por ejemplo. Su pasión por la igualdad racial no nació de un capricho, sino de una profunda convicción moral y espiritual que lo impulsó a enfrentar peligros inimaginables. Ese sentimiento de estar en la trinchera correcta, de luchar por algo que siente que es inherentemente justo, es un combustible poderosísimo. No se trata solo de creer en una causa, sino de sentirla como parte de su propio ser, de verla reflejada en el tejido mismo de su existencia. Es la sensación de que al servir a ese propósito, uno se está sirviendo a sí mismo de la manera más auténtica posible, alinear la vida con un valor superior que otorga sentido y dirección. Otra semilla importante para esta pasión es la identificación con un ideal o una creencia. Cuando nos alineamos con un conjunto de valores que resuenan con nuestra alma, nos volvemos defensores feroces de ellos. Esta identificación puede ser religiosa, política, social o incluso artística. Alguien que cree firmemente en la protección del medio ambiente, por ejemplo, desarrollará una pasión por las causas ecológicas que puede llevarlo a dedicar su vida a la conservación, a la investigación o a la protesta pacífica. No es solo un interés, es una parte intrínseca de su identidad, una extensión de quienes son. Esa creencia se convierte en un faro que guía sus acciones y les da la fuerza para superar obstáculos. No es una adhesión superficial, sino una internalización profunda que moldea la visión del mundo y la respuesta ante las injusticias o los desafíos. Es como si esa creencia se convirtiera en una lente a través de la cual se percibe la realidad, haciendo que la defensa de sus principios sea una necesidad vital, no una opción. Pero la pasión no solo nace de lo abstracto, también florece en lo personal y lo íntimo. El amor, en su forma más pura y desinteresada, es una de las fuerzas más transformadoras y que más límites puede romper. Hablamos de ese amor que no se conforma con las convenciones, que desafía las expectativas sociales, que cruza fronteras geográficas, culturales o incluso de edad. Pensemos en las historias de parejas que contra viento y marea han construido vidas juntos, superando prejuicios y dificultades. Su pasión mutua, su compromiso inquebrantable, les ha permitido trascender lo que la sociedad consideraba posible. Este amor no es posesión ni dependencia, es una fuerza que empodera, que inspira, que hace que uno quiera ser mejor para el otro y juntos construir un mundo propio. Este tipo de amor rompe barreras no solo entre los individuos, sino también entre sus círculos sociales.
Culturales. Se convierte en un testimonio viviente de que la conexión humana genuina puede desmantelar muros invisibles y crear puentes inesperados. Es la fuerza que al unirse dos almas, se multiplica y se vuelve capaz de enfrentar cualquier adversidad. La superación de adversidades también es un caldo de cultivo fértil para la pasión. Cuando hemos enfrentado desafíos significativos, hemos sentido el dolor, la frustración y la desesperación, pero hemos logrado levantarnos, a menudo desarrollamos una resiliencia y una pasión por la vida y por el éxito que son extraordinarias. Piensen en alguien que ha superado una enfermedad grave, que ha perdido todo y ha tenido que empezar de cero. La gratitud por estar vivo, la determinación de no volver a caer, puede encender una pasión por aprovechar cada momento, por luchar con más fuerza por sus sueños. Esta pasión surge de la resistencia, de la capacidad de transformar el dolor en fortaleza. Es el crisol donde la adversidad se funde con la determinación, forjando un carácter inquebrantable y una apreciación profunda por las cosas que antes se daban por sentadas. Es la cicatriz que se convierte en un símbolo de fuerza, y la experiencia del abismo la que impulsa a valorar la cima con una intensidad renovada. Y no podemos olvidar la importancia de la inspiración. A veces la pasión nace de ver a alguien más vivir con intensidad, con propósito, con amor. Un mentor, un amigo, un artista, un líder, alguien que irradia esa fuerza interior puede encender una chispa en nosotros. Esa inspiración nos muestra que es posible, nos da un modelo a seguir, nos anima a creer en nuestro propio potencial. Es como si esa persona nos dijera, mira, esto es lo que puedes lograr. Sigue tu propio fuego. La inspiración actúa como un espejo que refleja nuestras propias aspiraciones ocultas, dándonos el coraje y la visión para perseguirlas. Es el eco de las posibilidades, que resuena en nuestro interior hasta convertirse en una melodía propia. La admiración por la valentía y la dedicación de otros puede ser el catalizador que nos empuja a emprender nuestro propio viaje de transformación. Además, la pasión a menudo se nutre de la autenticidad. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, cuando no intentamos ser alguien que no somos, la energía fluye de manera más libre y poderosa. La autenticidad nos permite conectar con nuestras verdaderas pasiones, esas que quizás hemos reprimido por miedo al juicio o por cumplir expectativas ajenas. Una vez que nos permitimos ser nosotros mismos, esa energía reprimida puede liberarse y transformarse en una fuerza motriz increíble. Ser auténtico significa despojarse de las máscaras y las pretensiones, y abrazar la vulnerabilidad que nos hace humanos. Es en ese espacio de honestidad consigo mismo donde la pasión puede florecer sin restricciones, alimentada por la aceptación de nuestro ser más profundo. Consideremos también el papel de la curiosidad y el deseo de aprender. Esa sed insaciable de conocimiento, esa necesidad de entender cómo funcionan las cosas, de explorar lo desconocido, puede ser una fuente de pasión muy potente. Científicos, exploradores, inventores, todos ellos impulsados por una curiosidad que los lleva a pasar horas, días, años investigando, experimentando sin descanso. Es una pasión por el descubrimiento, por desvelar los secretos del universo o de la mente humana. Esta curiosidad no es meramente intelectual, es una inquietud vital, una sed que impulsa la exploración constante y la búsqueda incesante de respuestas. El mundo se convierte en un vasto laboratorio y cada descubrimiento, por pequeño que sea, alimenta la llama de la pasión por el conocimiento. Y por supuesto, la pasión por la creación. La necesidad de dar vida a algo nuevo, de materializar ideas, de dejar una marca en el mundo. Ya sea en el arte, en la escritura, en la música, en la cocina, en la construcción de un negocio, esa pulsión creadora es una fuerza que impulsa a muchos a dedicar su vida a dar forma a sus visiones. Es una pasión por el proceso, por el acto de transformar la nada en algo. La creatividad es la chispa que enciende la imaginación y la disciplina para manifestar sueños en la realidad tangible. Es la habilidad de dar forma a lo intangible, de tejer mundos a partir de la imaginación, y de encontrar satisfacción profunda en el acto mismo de dar a luz algo que antes solo existía en el reino de las ideas. Entonces, ¿dónde nace el amor que rompe límites? Nace de la profundidad del propósito, de la fuerza de la convicción, del poder del amor auténtico, de la resiliencia forjada en la adversidad, de la chispa de la inspiración, de la liberación de la autenticidad, de la sed de conocimiento y de la necesidad de crear. No es una receta única, es una combinación de todos estos ingredientes, que se manifiestan de manera diferente en cada individuo. Cada persona es un universo único, y la
Combinación de estos elementos da lugar a las pasiones más extraordinarias y transformadoras. Es una alquimia personal, donde los elementos se entrelazan para crear un fuego que arde con una intensidad singular. A veces esta pasión es un susurro constante que nos guía, otras veces es un rugido que nos impulsa a la acción. Lo importante es reconocerla, nutrirla y sobre todo, no tener miedo de dejar que nos lleve. Porque es en esa entrega a la pasión, a ese amor que rompe límites, donde encontramos nuestro verdadero potencial, donde experimentamos la vida en su máxima expresión y donde, quizás, dejamos nuestra propia huella imborrable en el mundo. El miedo es el gran enemigo de la pasión. Temer al fracaso o al juicio o a lo desconocido, puede sofocar la llama antes de que tenga la oportunidad de arder con toda su fuerza. Liberarse de esos miedos es un paso crucial para abrazar plenamente las pasiones que nos definen y nos impulsan. Para resumir un poco lo que hemos explorado hoy, recordemos que la pasión que rompe límites no surge de la nada. Se nutre de un propósito profundo, de creencias arraigadas, de amores verdaderos, de la fuerza que ganamos al superar obstáculos, de la inspiración que recibimos, de la valentía de ser auténticos, de la curiosidad por descubrir y del impulso de crear. Es un motor interno que, una vez encendido, nos permite alcanzar lo que parecía inalcanzable. La invitación es a mirar dentro de nosotros mismos, a identificar esas chispas, esos anhelos profundos, y a permitirles crecer y convertirse en fuegos que iluminen nuestro camino y quizás el de otros. Espero de corazón que este viaje por las raíces de la pasión les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Dónde creen que nace la pasión? ¿Han experimentado ustedes una pasión que ha roto límites en sus vidas? Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Sus historias son las que enriquecen nuestra comunidad y nos inspiran a todos. Cada comentario es una ventana a otra alma exploradora, un punto de encuentro donde las experiencias se comparten y se transforman en sabiduría colectiva. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, si sienten que les ha tocado la fibra, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que les podría inspirar o ayudar a comprender mejor esta fuerza tan poderosa. El conocimiento y la inspiración son para ser compartidos, para que la luz de la pasión se extienda y encienda nuevas llamas en otros corazones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos las profundidades del ser humano y las maravillas de la vida. La suscripción es una forma de unirse a esta comunidad de exploradores del alma, de asegurar que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.